Kaypiña kashayki kawsayninchis podcast cultural nikiwa kaypin astawan mast'arisunchis llaqtanchispa kawsayninta ruwayninta chaymantapas riqsirichisunchis musuq kawsaykunata chay hinaqa qhipakuy nuqaykuwan sumaq chaskisqa kaychis. Alillanche Meinayan, ¿cómo están todas y todos nuestros oyentes? Tu podcast cultural Causaininchis es producida por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Edición que corresponde a hoy 11 de agosto del año 2021, en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción les acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma, Hilario Arque Guamaní y en la parte técnica Elder Olave, Víctor Hugo Sánchez y Carmen Manrique. Y Minaya Huatepanacuna, Tucuy Jinantin Yachtacunapi, Perú Suyunchispe, Huac Nación Cunapi, Yañaines Panimuiquico, Picunatsurique, Uyarimanchis, Picunach siempre comparten cupun, Picunach siempre suyacamun cupun y podcast cultural, Chay Aguamos Canchista. Hinachu Manachu Panachay Inés, y Minaya Taricunque, seguramente Alillancha. Alillanchu turay Hilario, imaynallan kakushankichis, imanishanmi cabañulanchiskuna, chachaw manasna paraq kanqachu nispasuna nisyansi, qayna p'unchaykunalla qhawaysharani enerota mana yuraq phuyulla kan, mana rikiyana phuyuq kanchu, febreropas mana, kunan yaqas marzo llakikuypaq hina kashan riki, chaykunata nuqa qhawasharani mamaywan chay llakisqayasharani, ichaqa wakinkunaqa wayrachawanchá parischaykuspa imaymanataraq llank'ayshanchis, aqnan kashan. Y estamos aquí como todos los miércoles en una cita segura a través de Radio Fonoteca, Facebook, YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Y Maraykun Haykaraykun Kay Podcast Ninjis Chayamun llega con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Ajnatak Turay Kamsia, Pachtataj, Wairachawan, Aparichikuaj. Manacha allintacha rumita bolsilloman churana kanka mana wayra apanawanchispa. Ajina wayqipanakuna agosto killapi tarikunchis rato punchaw pasarapushan. Hinasqa yachisqaykichis hina kay podcast preparasqa awasqa llut'asqa nispachu niswanchis llapa qankunapi yuyayuspa, especialmente para los gestores culturales, artistas pertenecientes a las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales y claro, para todas y todos los que venimos forjando día a día la cultura viva. Nuestra cultura viva en su dimensión comunitaria. Como en ediciones anteriores, esta y en las siguientes, vamos a seguir tocando temas de interés cultural y las artes. Y el 9 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, una oportunidad para reconocer a las comunidades indígenas, sus tradiciones, valores, idiomas, costumbres y el aporte que éstas han brindado y brindan en el fortalecimiento de las culturas nacionales. El día de hoy, en nuestro podcast cultural Causaininchis, estaremos compartiendo con el señor René Franco Salas, de Huiñaitaqui Ayllo, del distrito de Pisac, sobre los aportes y retos de los pueblos indígenas en el Perú. De esta manera iniciamos hoy con tu podcast cultural Causaininchis. Les damos la bienvenida y los invitamos a todos a sintonizar, compartir y comentar. Hablemos con nuestro invitado. Minkanchiswan Rimasu. Ñakaypiña kashanchis dice: los pueblos indígenas u originarios son aquellos colectivos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, que tienen un lugar en este país o región, conservan todas o parte de sus instituciones distintivas y que además presentan la conciencia colectiva
de poseer una identidad indígena u originaria. A la fecha se tiene información, de acuerdo a la base de datos de los pueblos indígenas originarios del Ministerio de Cultura del Perú, 55 pueblos indígenas en el Perú, siendo 51 de la Amazonía y 4 de los Andes. Ajnan kashaskanchis, que sensokunaman hina hinachayki, que kunapes kawarikamu. Turay Hilario, pin que piña kashano kanchiswan. Noqanchikwanña kashan wayqinchis turaykichis René Franco Salas. Pitaq pay? Pay kasqariki kay huñunakuy wiñay taki ayllu chaymanta. Chayqa paywan rimayusunchis, riqsiyusunchis payta, riqsiyusunchis llank'ayninkunata, qhipata qawarispa imakunan kasha llank'ayninkuna chaykunata. Chayqa pishisimipi René Franco Salas, originario del ayllo de Pisaj, integrante de una familia quechua, cuidante de la cosmovivencia andina, defensor de la Pachamama. Se dedica a recuperar, practicar y conservar las tradiciones culturales tahuantinsuyanas en su esencia. Proviene de abuelos en condición de esclavos de hacienda, por tanto sin libertad de voz, pensamiento y futuro en la vida. Esto marcó su línea de vida familiar, concretándose a formar un estilo de vida cuyo lenguaje universal es la música, y así consigue ser reconocido en los pueblos de la zona como Huiña Itaqui Ayllu, donde su lenguaje de interrelación con la sociedad es la música autóctona, tradicional y mestiza, así como también las danzas de raíces andinas. Es fundador de un proyecto social reivindicativo en el tema de la educación formal que practica la cultura mediante la fusión del calendario andino en los procesos de aprendizaje, floreciendo así con su escuela Cusi Causay desde el año 2008 hasta el año 2019, donde también ocupaba el cargo de director general del Colegio Andino Cusi Causay. Ajinan kashan wayqipanakuna chayqa allin hamukuy nispa ninchis, wayqinchis René Franco Salas personanta. Wayqi René Franco napaykuyninki kachun kay uraspi llapallan uyarimuqninchikkunapaq pikunachus suyamanchis q'uñishaq t'antata hina kay podcast cultural kawsayninchis chayta uyarimushaykiku. Urpillay sonqollay wayqipanakuna Pachamama sutinpi noqapas sonqochaykuspa kay hatun rimayninchispi noqapis munayman qankunata mastarita kay napaykuyta nisqayki hina kay wayqikichis kay Pisaq llaqtamanta pacha qankunawan parlanapaq tukuy sonqowan kay pisasaykichis. Munaypuni kusapuni personaykuwan kay minutos rimarisunchis ichaqa qallayunanchispaq Castilla simipiata apoyamusayki wawqi René. ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en el Perú? Imeinan kashan que Piscachunca, Piscayo, familias, Nespachunajo, Yamishawanchis, Pananchis, Inés, pueblos indígenas, Piscachunca, Piscayo. Imeinan kashan paikunaja situación, ninchaymanta rimapeiruaiko, rexes kaikiman hina, yachas kaikiman hina, cancho participación política, cheyocupi, manacho, cumplikushanchu, juntakushanchu, chay derechos de los pueblos indígenas, kashanike chay declaraciones de las Naciones Unidas, chay kunap kashanchu, chay llaqtanchikunapi, chay manhinachu, llank'aykuna, taskikuna, purikuna, kashan manachu, chay diversidad cultural valorasqachu, manachu, chay kunamanta rimapayruayku amahinachu. Aña wayqaykutichimushayki kay simi junt'ata, pero tukuy sonqoqa yaqapacha hasta k'irisqa hina. Nisqay hina allinta chaninchananchis castellanopi ninku, tenemos que valorar y comprender lo que pretendemos decir en esta vida. En ese sentido, creo que también utilizando este léxico que, bueno, lamentablemente es más difundido dentro de nuestra propia cultura andina, tahuantinsuyana, el castellano, tenemos que expresarlo tal vez ahí para que también nos puedan entender no solo nuestros hermanos que han hecho por centenar de años su segundo idioma, pero queda ahí, en algunos, yo diría pocos de nosotros del Ayllu, todavía poder hablar nuestro runasimi con todo cariño, con toda la vivencia que amerita este lenguaje mater, que es nuestra raíz, nuestro principio, de lo que muchos llaman
la cosmovisión andina. Suelo utilizar el término de la cosmovivencia andina, porque más que teoría para mí es práctica y creo que muchos hacemos eso. Entonces, hablando de la situación de los pueblos indígenas, hasta donde es mi trabajo local y, por qué no decir en algún momento también regional, y muy pocas oportunidades en las que fui invitado también a algunos encuentros de derechos indígenas a nivel internacional, yo veo una cosa muy simple, pero a la vez que es muy doloroso. Creo que nuestros pueblos indígenas podríamos decir que están sobreviviendo en estos tiempos, donde hay toda una corriente, como lo estamos viendo en estos momentos en la cuestión política del Perú, que es un buen termómetro para ver cómo hay unas diferencias marcadas en nuestro mismo pueblo, al interior de nuestras mismas comunidades. Está muy determinado, muy claro, que hay un clasismo, un racismo muy fuerte. Entonces, dentro de esa supervivencia, yo creo que a pesar que hay leyes a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel mundial, muchas veces son letra muerta, ¿no? Aquí simplemente utilizan esas leyes nuestros supuestos líderes indígenas que debieran de representarnos en diferentes estamentos sociales, culturales, religiosos, políticos, pero no lo hacen. Simplemente es para su aprovechamiento. Y como ya lo dijeron en la introducción también, lamentablemente solamente nos utilizan en diferentes aspectos. Y yo creo que a todo eso es el trabajo que se viene realizando, no siempre como gremios, porque también todo eso, con toda esta época después de la reforma agraria, luego todo este proceso de las nuevas políticas que han ensayado cada gobierno, no beneficia, y lo peor yo diría, ni valoran a veces a nuestros pueblos indígenas. Lamentablemente, esa diversidad cultural que tenemos tan rica, tan nutriente, es muchas veces utilizado desde una perspectiva europea, eurocéntrica, ¿no? Lejos, digamos, de que nosotros en el Tahuantinsuyo, 4 regiones unidas en una sola, hoy en día, pues, hasta nuestra jurisprudencia, nuestros límites geográficos, cada vez lo tratan de separar, de dividir, subdividir, y caen en ese término que también es muy europeo, divide y reinarás, porque nuestras comunidades eran incluyentes. El Tahuantinsuyo fue y debería de ser incluyente. Somos una sola, Chuyasonco, Chuyamaki. Entonces yo creo que por ahí podemos estar empezando a conocernos un poco más. En todo caso, ok, René, por lo que le estamos entendiendo, hay mucho por hacer, ¿no? De hecho, por lo último que manifestaba, divide y reinarás. Este es un término bastante conocido también en nuestras comunidades. Hay que tener presente que, bueno, hace pocos días se han distritalizado varios centros poblados, ¿no? Y donde es celebrado, ¿no? Festejado, algarabía para el pueblo, como que esa división es pues, que lo que se esperaba en años, lo cual, como por lo manifestado por usted, no estaríamos, digamos, ahí, necesitados de dividirnos cada vez, más bien de fortalecernos como pueblo, ¿no? Eso es lo que se ha podido entender. Y por otro lado, también usted manifiesta la debilidad en la participación política refiriéndose al contexto actual. Agnatachu, entiende mushani, panta mushani chucampas. Apakah sari maskai ki waike, China tan ñuchanta or komusanki. China kasten kawaike, yo diría que también, sí, pues la participación política, nuestros líderes indígenas, lamentablemente, como decía, muchas veces pues son tergiversadas, o yo diría inclusive al estilo de la colonia, lejos de ser líderes indígenas, pues proceden a convertirse en felipillos de algunos entes de la gobernabilidad política, social, económica. Entonces, yo creo que realmente alguien que sea la voz del campesino, del hermanito rural, del hermanito de la selva, del altiplano, de la costa de ellos, que
que forjan con su sudor, con su trabajo, el desarrollo de nuestro pueblo, creo no lo tenemos, lamento decirlo. Entonces, en ese sentido, todos estos derechos que estipulan las declaraciones, sean de las Naciones Unidas, a nivel, como decía, nacional, regional, yo creo que con estos nuevos tiempos, ojalá que se pueda plasmar en una realidad, que haya una representatividad real por parte de los mismos hermanos del campo. Eso es lo que nos está faltándonos. Lamentablemente, repito, yo creo que si no se ha dado los espacios tanto así, que lamentablemente cuando, por ejemplo, la representatividad del presidente Castillo, ¿no?, que es un cambio simplemente, yo entiendo, no soy partidario político en ese sentido, pero creo que muchos hemos dado un voto de confianza, de esperanza, para ver un cambio diferente, y esperamos que eso pase, ¿no? Entonces, sería también oportuno hacer un llamado profundo a cada una de las personas que nos consideramos, pues, enraizados a nuestra cultura. Hay muchos que por ahí, más que todo por esta cuestión, yo diría, de el turismo especialmente, y creo también algunas acciones protocolares donde uno tiene que figurar, uno tiene que sacar algo que pueda valorar de su origen, suelen pues utilizar íconos de nuestra cultura, ¿no? Entonces, para mí, a veces simplemente son disfraces que utilizan de nuestra esencia. Para nosotros sí es muy sagrado tener un chullu, tener un poncho, y mucho más todavía si aún seguimos ahí conversando con ese lenguaje, el Jesuasimi, el Runasimi, que implica mucho el saber interpretar el sentimiento, la vivencia. No sé, para muchos podría hacerlo entender como se transmite la energía tan profunda de la Pachamama, de ese cosmos donde creo que todos somos parte de esa unidad tremenda, y así también cada uno de nosotros, ¿no?, somos el complemento, ¿no? Y es bonito vivir en ese equilibrio tan armonioso que nos han enseñado nuestros abuelos, y creo que eso no tenemos que perderlo, hermanos. Sí, Turay, totalmente de acuerdo, y yo quería acotar esa parte, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántas instituciones también y han querido llevar, entre comillas, la voz de los sin voz, o sea, la voz de los pueblos originarios, para hacerlos visibles? En muchos aspectos sí ha sido, digamos, bueno, ¿no? Han cumplido, pero algunas instituciones, algunas personas, no se puede decir, ¿no?, han aprovechado, ¿no?, en ir en nombre de, para también tener beneficios propios. Se podría decir que ahora, en estos años, donde felizmente estamos más fortalecidos los pueblos originarios, estamos teniendo voz, estamos siendo, en alguna medida, cumpliéndose estos derechos en nuestras oportunidades, ¿se podría decir? Yo creo que sí. Ese despertar de que ansiamos, yo creo que es muy lento, y de todas maneras está ocurriendo. No siempre hemos hablado del Incari, hemos hablado de un Pachacuti, y yo creo que, si bien es cierto, ya de a poco se va sintiendo, lo vamos viviendo, y creo que también la oligarquía, especialmente peruana, ¿no?, hablando así de una forma nacional o regional, se está dando cuenta que estamos despertando, ¿no? Y yo creo que ese despertar, repito, debe de seguir con más fuerza. Y no es nada malo. Bueno, si tienen terror muchos de eso, de que haya equidad, igualdad entre seres humanos, y por eso nos llaman terroristas, cuando tenemos el derecho de expresar que queremos tener la oportunidad de vivir en nuestro espacio con nuestras propias leyes, con nuestro propio sentimiento de igualdad y de armonía. Yo creo que no es nada malo. Lamentablemente, repito, hasta nos ponen tintes de colores, de derecha, de izquierda, pero la Pachamama nos ha enseñado siempre que somos uno solo, todos, ¿no? Todos somos fruto de la Pachamama.
Y la referencia también que quisiera hacer, porque escucho siempre por ahí y algo que confunde, ¿no? El hecho de que, ¿qué es la Pachamama? Desde mi punto de vista, la Pachamama es toda la naturaleza conformado, podríamos decir, por nuestro medio ambiente, el cosmos, el universo. Esa es la Pachamama. Y en este tiempo del mes de agosto es bueno retomar, desde mi perspectiva, que estamos honrando un tiempo de agradecimiento, de gratitud a la Alpamama, que es parte de la Pachamama, ¿no? Entonces también tener cuidado, de esa parte sí soy muy delicado en hablar esos términos y a veces frontal para muchos, discúlpeme, pero en este tiempo se está haciéndose los Haiwaikui, son rituales, ceremonias donde se alcanza gratitud, donde se le da mediante su lenguaje, ¿no? Elementos que conforman este Haiwaiku y que lamentablemente también muchos lo han llamado últimamente como despacho de coca, peor todavía, no me agrada cuando suelen hablar de pago a la tierra. ¿Se dan cuenta? Nos han cambiado un chip en todo este tiempo que pensamos como europeos. Aquí la amistad, por ejemplo, el hecho de ser amigos, con ese término no se conocía. Y yo les reto a preguntarles tipo diccionario que si existe la palabra amigo en quechua. No, todos éramos hermanos, hermanas. Y somos, debemos recuperar eso, ¿no? Los masis, los yanantin, ¿no? Los ayumasis. Pero exactamente esa palabra, o sea, no era necesario porque aquí nos reconocíamos como uno solo, pues, ¿no? Paridos por la Pachamama, por esta naturaleza, con hermanitos de cuatro patas, con hermanitos que vuelan, que nadan, ¿no? Entonces, en ese concepto, yo creo que sí, yo diría que todo este despertar que pretendemos decir y las representatividades de nuestros hermanos, que a veces lideran algunas instituciones, deberían de ser un poco más prácticos y ejercer desde los principios indígenas, ¿no? De las comunidades. Yo lamentablemente tendría que decir, si bien hay leyes, hay normas, pero simplemente les decía que algunos lo utilizan para luego pues poder representar y beneficiarse, como ya lo dijo alguien, de una forma personal, que esa no es la orientación de nuestros años. Es trabajar por todos, para todos, inclusive sacrificándose, ofrendando a uno, ¿no? Exacto. No es para nosotros recibir dividendos. Y esto sucedió allá en la época de la reforma agraria, en estos tiempos cuando ingresa por ahí un presidente nacional con algunos rasgos indígenas, pero se dan cuenta que no ha funcionado. Entonces, se trata de aquí de hacer un cambio, de revolucionar, reevolucionar, pero siempre tomando en cuenta nuestras raíces, nuestra matriz, nuestras semillas, que es el pasado, ese conocimiento ancestral que yo suelo decir, ¿no? Que hay que retomar el pasado para vivir felices el presente y proyectarnos hacia el futuro. Sí, definitivamente. Y esto que mencionabas desde el aspecto espiritual, ¿no? Esto es nuestra cosmovivencia, nuestra cosmovisión, pues nos abre a un mundo lleno de conocimientos, de visiones, de sabiduría. Y en eso, al menos esta pandemia de COVID-19 que nos ha cogido desprevenidos, creo que nos ha hecho dar cuenta que los pueblos originarios tenemos mucho que aportar, ¿no? Y hemos aportado desde la salud, el medio ambiente, las tecnologías, y se ha visto muy claramente la alimentación, ¿no? Yo particularmente, incluso a mí también de allá de mi pueblo, me han mandado así, papita, chunito, y esta forma incluso de organización, ¿no? Y yo quería preguntarle a través de eso, estos aportes, de los pueblos originarios deberían ser, ¿no? La base para generar estas políticas de gobierno. ¿Qué opina usted? Claro, mira, el proceso de gobernabilidad, hasta donde entiendo, lejos de estar, como dicen, importando productos de fuera, o estar a la vez también exportando toda esa riqueza propia que tenemos, deberíamos pues de utilizar nosotros, beneficiarnos nosotros,
No tenemos el gas en esas entrañas de la Pachamama. Sin embargo, creo que pagamos como si fuéramos de otro planeta, ¿no? Sabemos todo ese juego sucio de la corrupción que lamentablemente pues atañe más a nosotros. Tal vez ellos, los corruptos, estén beneficiados, pero nosotros no. Y creo que para eso para mí es muy injusto. Y teniendo nosotros aquí, como manifiestas, tantas formas de dosificarnos nuestra buena salud, inclusive con nuestros propios productos agropecuarios, y especialmente si lo utilizamos con esta agricultura sustentable, natural, orgánico, sin estar metiéndole químicos por todo lado, estaríamos muy, muy sanos. Hay algunas estadísticas, así como sacan conclusiones cada quien desde su punto de vista. Yo lo saco y veo que la mayor cantidad de fallecidos por el COVID son de las ciudades, ¿no? No así los del campo. En los campos poco ha llegado. Si no viene gente de la ciudad, de la parte urbana, creo que no habría afectado casi nadie. Si hubo también ahí la medicina natural, todavía se está practicando. Y es porque hay una resistencia y también el motivo de la situación económica que nuestros hermanos, los especialmente mayores, todavía están utilizando, y también todo eso se debiera valorar más. El Ministerio de Salud, como en otros países, debiera de dar la legalidad respectiva para que siga funcionando, se siga haciendo el uso. Pero lamentablemente han sacado leyes que justamente, por ejemplo, una mujer en el campo no puede dar a luz en su comunidad, no puede hacer el parto porque luego está condicionado, porque no fue atendido en una posta médica, no tiene certificado médico, por lo tanto, es un requisito en las municipalidades para que lo puedan asentar el nacimiento de recién nacido, y si no tiene su certificado médico, no le van a aceptar. Entonces, ¿dónde estamos? En un mundo que decimos nuestro país, nuestra tierra, nuestro ayllu, pero ¿dónde están nuestros derechos? No se respeta, no se nos respeta. Entonces yo creo que todas esas cosas son situaciones políticas que debieran nuestros hermanos que tienen la oportunidad de ser elegidos por la masa, por el pueblo, que también pues sean de verdad nuestros representantes, ¿no? Interesante la posición, ok, alintan uyerimushaykiku, ichaqa kampuni, que kalpachanaku inisanchikcha iman llank'ana qipaman. A partir de estos 200 años de independencia, vamos a decirlo así, porque también ahí se puede conversar, ¿no? Hay muchas posiciones en ello de la independencia, pero sin embargo, ya que desde 1821 a la fecha se recuerda, se conmemora 200 años de vida republicana de nuestro país. ¿Qué hacer para después? Iman que imanta kepaman ruana, ok. ¿Cuáles son esos retos? Imakunan llankana kashan que pueblos indígenas chio comanta pacha. Jawaris kaiki imagina. Mire, hermanito, por experiencia propia, yo creo que todos esperamos cambios, ¿no? Y repito, he utilizado el término de esperanza porque hemos puesto la esperanza en otras personas. Y yo creo que si queremos que cambie el mundo, el espacio en el que nosotros estamos desarrollándonos, primero tiene que partir por nosotros mismos. Tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Yo creo que seguimos muchas obligaciones, no se habla mucho de derechos, ¿no? Entonces, derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos, como personas, empezar por nosotros mismos, esos cambios que van a, pues, verse para satisfacción primero de nosotros. Y tomando ese ejemplo, me imagino que así será, pues, un efecto multiplicador. Parte de esos pasos, yo diría a nivel personal o familiar, aquí en el pueblo de Pisac, junto con los Huiñeitaqui que ustedes mencionaron a inicios, somos un ayllu de Pisac, que empieza valorando lo más bonito en estos tiempos tan caóticos donde hay mucha injusticia al pueblo indígena.
cogimos la otra parte, que es de la alegría, la música, la danza, nuestras celebraciones ancestrales, sin que estén con el barniz colonial, ¿no? Retomamos una posición muy fuerte para muchos también en nuestra zona, especialmente en el tema religioso, y bueno, empezamos a practicarlo en la familia, y eso creo que gustó a todo el pueblo en su momento, ¿no? Y a la vez empezaron pues a integrarse a este grupo. De lo que fuimos como 5, 6, 7 hermanos y cada uno con su pareja duplicándolo, luego éramos algo de 100, 150 personas en algunas celebraciones ancestrales que están considerados en el calendario andino. Hay una de las referencias, está Huamán Poma de Ayala. Entonces, todo eso creo que se ha visto luego, pues ya un florecimiento, y yo creo que todo esto deberíamos de tomarlo hacia la práctica y pensar mucho, como decía, en el futuro. Hemos tenido dentro de este proceso también, yo diría, de dejar huellas, tal vez como hicieron nuestros abuelos, también nosotros dejar una huella para las futuras generaciones. Y en ese sentido, surge analizando nuestra propia vida y un poco diseñando cómo podemos conducir a las futuras generaciones, nace pues el proyecto educativo Cusicauce, ¿no? Donde yo diría en un primer momento es una escuela andina que, aparte de cumplir con las disposiciones u obligaciones del sistema educativo nacional, encima formal, dicen ellos, nosotros desde nuestra experiencia, ¿no?, práctica de la familia, pues asimilamos en la currícula nacional la cosmovivencia andina. Entonces, eso se ha insertado en la enseñanza de los niños con nosotros, y eso creo que también es otro logro en la cual yo creo que debemos de ver cómo esto puede ser un efecto multiplicador con todos. Y se está viendo esos despertares en la educación intercultural bilingüe. Y bueno, para eso, ¿no?, están nuestras voces, esos representantes en las cuales nosotros tenemos pues todo el amor, el cariño de compartir y darle la confianza y que puedan ser nuestra voz posteriormente. Muy interesante, ok, René, tu posición, tu comentario, tu compartir, ¿no?, esta tarde en este podcast cultural Causa y Ninchis. Hay mucho que conversar. De hecho, en algún momento quisiéramos solicitarle una vez más o 2 veces más para seguir abordando estos temas que son muy interesantes y que sobre todo nuestras hermanas y hermanos menores vayan también escuchando, y toda esta conversa de todas maneras les sirve para que ellos también puedan ir por esa senda, por ese camino, ¿no?, de fortalecer, de vivirla, de practicarla, nuestra cultura en su máxima dimensión. Anchata ñanchaykiku wayqay René, Mayri Marusuanchis, tiempunchis rato tasquieramusha, Hinamanca, a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Neikiko, gracias, Añay, Nespa, Jocotin Kama, siempre deseando que todos sus proyectos sean exitosos, sobre todo en el campo de la educación, que ustedes trabajan bastante en este distrito de Pisa. Anchata ñanchaykiku que René. Urpillay son y ya paquista va que pana con entonces nada tu pana en camaña. Sumaglia coleglia. Añay. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Uruguay Nincuna, Llancay Nincuna, Mincacuy Nincuna. A continuación, compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, pueblo originario de los Yanesha. Oyario Sánchez. Hola amigos, hoy les voy a comentar del pueblo originario de los Yanesha. La lengua Yanesha pertenece a la familia lingüística arawaka y es hablada en las cuencas de los ríos Palcazu, Calcazu y Pachitea, en las provincias de Puerto Inca en la región Huánuco, Oxapampa en el departamento de Pasco y Chanchamayo en Junín.
Al igual que otros pueblos indígenas o originarios que habitan en la selva central, sus zonas se caracterizan principalmente por dos tipos de estaciones. La estación seca denominada Charo, de marzo a octubre, y la estación de lluvias llamada Huapo, de noviembre a febrero aproximadamente. La identidad cultural de los Yanesha se encuentra vinculada con la cosmovisión del pueblo, la cual compone un conjunto de saberes sobre los bosques, los animales y la vida en comunidad. Un punto importante en común es que estas esferas de la realidad guardan relación con explicaciones mitológicas o con la intervención de seres sobrenaturales, vinculando los procesos de salud, enfermedad, así como las formas de curación o sanación. Para los Yaneshas es importante vivir en armonía, la relación con el territorio, así como impulsar el idioma, puesto que se observa que las generaciones más jóvenes la están olvidando. Hoy en día, el pueblo Yanesha vive de la caza, la pesca, la agricultura, contando también con biohuertos y la artesanía, actividades que desarrollan dentro del territorio de su reserva comunal, una zona protegida por el Estado. Su tradición y cultura se manifiesta en su vestimenta, un legado ancestral que con el paso del tiempo ha sufrido diferentes cambios. El vestido típico del varón consta de una corona de carrizo, un pushaj, que es una bolsa de tela, un nekaos o túnica hecha de tela teñida de color tierra o marrón, y un tambor chico con baqueta pequeña hecha de madera. El vestido típico yanesha de la mujer es un nekash, que consiste en una túnica hecha de tela teñida, collares, guairurus y fajas. Pintura corporal yanesha. Los yanesha han utilizado diversas iconografías para sus rostros y vestimentas a lo largo de los años. Pero muchos de los dibujos y significados se han ido perdiendo con el tiempo, y gracias a sus líderes y ancestros se mantienen algunos de generación en generación. En la actualidad se han logrado rescatar más de 120 iconografías yanesha. Instrumentos musicales yanesha. La antara yanesha, instrumento de viento hecho artesanalmente de 5 tubos de carrizo. El tambor chico yanesha, instrumento de percusión hecho con piel seca de animal y templada. La música y danza yanesha. La música y danza yanesha es mezcla de lo mítico y religioso. Predominan las danzas de carácter ceremonial y festivo, y en ella expresan sufrimiento, pena y dolor, con canciones melancólicas llenas de tristeza. Bebida típica yanesha, llamada cones, conocida como el masato, bebida hecha de una planta sagrada como la yuca, combinada con el camote, y dicen que la yuca dio de comer a los yaneses en los años pasados en tiempos de hambruna. Amigos, a diferencia de los pueblos indígenas u originarios, los historiadores comentan de que los yanesha fueron contactados por los españoles en los primeros años de la conquista, siglo XVI. Sin embargo, inicialmente no tuvieron éxito de incursionar debido al rechazo de las poblaciones indígenas. Recién a inicios del siglo XVIII, los franciscanos lograron asentarse en el territorio ancestral de los yanesha, lo cual generó impacto a nivel de la organización social, espacial y demográfica, ya que producto del contacto, muchos indígenas murieron a causa de enfermedades que hasta la fecha no se conocían en la zona, como la viruela y la gripe. Durante varias décadas, los yanesha permanecieron bajo la dominación española y de sus misiones. Además de ser evangelizados, también fueron dispuestos como mano de obra en cultivos.
Estos procesos afectaron en gran medida la autonomía de los Yanesha. En ese sentido, tempranamente se gestó un descontento, el cual con el tiempo fue en aumento, y por el año de 1742, el incremento de esta situación acaeció en el despliegue de una rebelión indígena organizada bajo el liderazgo de Juan Santos Atahualpa, movimiento conformado con la participación de diversos grupos de la selva central. El objetivo de este ejército multiétnico tuvo como fin la expulsión de los españoles del territorio y el restablecimiento del orden. Pese a que se enviaron varias expediciones para la captura de Juan Santos Atahualpa, poco se pudo hacer para contener la rebelión. De esta manera, a los pocos meses, los colonizadores abandonaron la zona y limitaron el paso hacia la sierra, por lo que la selva central se mantuvo inaccesible por más de un siglo, hasta el año de 1847. Bueno amigos, los invito a visitar el catálogo y la página virtual de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. ¡Hasta otro día! También los invitamos a visitar las distintas plataformas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Facebook, YouTube, Spotify, para seguir el trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Recuerden, Yuyario Sunchis, que este podcast estará disponible en YouTube, también va a estar en Spotify. Tura Hilario, hemos llegado a la parte final. Kama pata podcast cultural Causaininkis kama tema interesante nescata no caicus machicarimus pat ajurimuspa guatikpamanta apamusasco como siempre ese estilo con un invitado, ¿no? Para poder compartir, ¿no? Su conocimiento, su experiencia en este espacio. Hinachu manachu panachay y punanch pata piña taricunchis yaka despedía capozón Oscutin Kama Nespa. Ari Turay, entonces agradecemos su sintonía a nombre de la Dirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Waj Podcast Camaña, Tupananchis, Tinkunanchis Camaña. Kaykamankarkan Kausaininchis Podcast Cultural Llaqtanchiskunaj Kausainin Yachainin Ruwainin Mink'akuyninkuna Kausaininchiskunata Kallpachananchispaj Sapinchakunanchispaj Kausaininchis Podcast Cultural Tupananchis Kamaña. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.